¿Qué tal, estimados estudiantes? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición y a nuevo contenido ya de este curso de géneros periodísticos, el cual es, como ya lo hemos hablado, ya lo hemos anticipado anteriormente, pues es un repaso práctico, más que todo, de las acciones que teóricamente ustedes pues han recibido en el primer semestre del curso de Géneros Periodísticos 1. De esa cuenta es que pues los contenidos que impartimos con ustedes son más temáticos, un poquito más de refrescar un poquito la memoria y poder poner en contexto algunos datos importantes que no se nos tienen que olvidar a la hora de realizar la práctica. Quiero felicitar a todos los que han estado participando en la práctica de desarrollo de las notas informativas. Es una manera de estar escribiendo, de estar leyendo, de estarse informando y de conocer hechos de interés que suceden a diario, ¿verdad? Perdón. Ese es el objetivo entonces, de este ejercicio. En la semana me han estado preguntando si las noticias internacionales son válidas en la redacción de este ejercicio. Yo las valoro y lo comento, quiero comentarles aquí que las valoro de la siguiente manera. Yo le doy mucho más valor a aquella nota que es local, eh, que es redactada con elementos propios de mi comunidad, del lugar de donde yo tengo interacción con ese medio, quiero decir el contexto social, ¿verdad? Donde yo me muevo. Y luego está la noticia nacional que, pues como hablábamos, es un refrito que pues está en las redes sociales, de todos los medios que se conocen, está en la prensa escrita, está en los medios alternativos de la televisión y los nuevos medios a través de internet. Y entonces de ahí pues sacamos esos elementos y redactamos. Yo actualmente ahorita solo estoy leyendo y revisando si están cumpliendo con la puntualidad de las dos notas. La evaluación la haré al finalizar la semana, por ejemplo, el día domingo voy a tomar las dos notas, las 6 notas de cada estudiante y luego ahí veré los contrastes que ustedes tienen. Algunas notas, si son nacionales, pues veré si son copy-paste, si son copiadas y pegadas o tienen alguna cuestión propia que ustedes están desarrollando, o sea, su criterio periodístico. De esa cuenta es que voy a estar manejando esta situación para que pues tengamos la habilidad, creemos o vayamos creando ese sentido de pertenencia para redactar. Yo lo dejo a su entero criterio, su honestidad, su responsabilidad. Si solo estoy copiando y pegando, la verdad es que la intención de esto es que ustedes aprendan, no la intención, a mí, la verdad, yo le pongo poco atención si usted eh, está haciendo algo que no es correcto, ¿verdad? Pero al final, el afectado, el que no va a poder desarrollar más adelante trabajos de naturaleza que tienen que ver con este arte y lo que usted está aprendiendo, pues le va a costar mucho a hacer práctica de redacción, ¿verdad? Entonces, estoy apelando a la sinceridad, a la honestidad de cada uno de ustedes a la hora de redactar o de ver qué nota, solo por salir del paso, yo voy a agarrar una nota y la voy a colocar ahí en el Facebook, ¿verdad? En el grupo que tenemos. Entonces, yo apelo a la responsabilidad primero y a la honestidad después para que ustedes pues desarrollen esa práctica, ¿verdad? Ese es el objetivo, que ustedes puedan desarrollar la práctica que les dé pertinencia en el ejercicio profesional de redactar noticias. Ese es el objetivo. Bueno,
todos están trabajando, 2 notas, creo yo que no, si yo pienso mucho, algunos me dicen, es que fíjese que yo tengo que trabajar, mire, en 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos que yo pueda, para pensar un poquito, inclusive en el teléfono lo puedo hacer, ¿verdad? Eh, entonces, no es una cuestión que les vaya a quitar 2 horas, ni media hora, ni 40 minutos, ¿verdad? Esos 10 minutos suficiente. Yo puedo tener, y esa es la práctica que uno va adquiriendo, ¿verdad? Conforme van avanzando, van a ir notando que en menos tiempo ustedes tienen la capacidad de poder desarrollar, ¿qué? 2 párrafos, una nota informativa, ¿verdad? Entonces, pues quería comentarles esto. Estoy haciendo entonces el recuento de día por día, de si están cumpliendo, y luego haré el análisis de las notas de cada uno de ustedes para la valoración, porque si no mal recuerdan, esto es una acumulación de ejercicio que lo llevará a formar una nota de su segundo parcial. Bueno, pasemos al siguiente, al tema que nos trae hoy para esta clase. Eh, en continuación como ya lo decía, usted, aquí lo que estamos haciendo es un refresh para llevarlos a la práctica a ustedes. Entonces, luego vendrá un curso que se llama Prácticas Periodísticas, que ahí el profesor los pone mucho más en acción para que puedan desarrollar estos ejercicios de manera mucho más práctica. Ya cuando ustedes lleguen a este cuarto semestre, sí, cuarto semestre, pues tendrán ya ustedes potencial periodístico y todas las herramientas que se necesitan en este primer inicio para poder desarrollar esa práctica periodística, ¿verdad? Bueno, entonces pasamos al tema de hoy. Les voy a compartir entonces de qué se trata, que es el siguiente género. Estaríamos hablando entonces que estamos trabajando la nota informativa actualmente con una práctica, pero dentro de podemos desarrollar también otro género si ustedes quieren seguirse desarrollando y adquiriendo competencias para poder desarrollar este tipo de ejercicios, pues es válido. Pero mientras tanto, yo solo les voy a dar como las herramientas, los elementos, los condimentos para que ustedes pues vayan ya perfilando una práctica, ¿verdad? ¿Y qué es lo que déjenme compartir aquí la pantalla, y vamos entonces a hablar sobre el reportaje. Según el primer diagnóstico que yo hice cuando iniciábamos el curso, la mayoría se identificó con este género. ¿Por qué? Porque da la oportunidad, como dice ahí, que es un relato informativo un poco más extenso, que incluyen observaciones, que incluyen algunas intervenciones directas de personajes, digámosle, llamémosle fuentes, y lleva un proceso un poquito más riguroso, ¿verdad? Generalmente, dice el reportaje, va acompañado de información gráfica, que pues puede ser tablas estadísticas, pueden ser fotografías, todo lo que tenga que ver con infografía, eso lo lleva este género que le llamamos reportaje, ¿verdad? El reportaje también dice se plasma, es el resultado de las investigaciones hechas por el periodista sobre un tema de actualidad que no necesariamente sea una noticia, ¿verdad? Es en seguimiento a ese evento, a ese hecho, que yo realizo una investigación. Y entonces pasamos prácticamente a describir así muy rápidamente, porque pues para los que se han identificado, tal como me lo comentaban en el primer ejercicio que realizábamos, que se identifican con este género, pues vamos a comprobar si realmente pues ustedes le tienen esa pasión a este género periodístico. Y entonces habla de que el punto de partida de todo reportaje son los hechos que constituyen o constituyeron noticia y que mantienen vivo aún el interés. O sea, no es necesario que sea una noticia del momento, sino que
es un hecho actual o que constituyó un interés general y que aún lo mantiene, ¿verdad? Hay muchos temas, y ya vamos a más adelante a ir perfilando cómo podemos desarrollar una investigación que nos llevará a desarrollar un reportaje. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Va, investiga y reúne datos. Va, investiga y conoce causas. Va a las fuentes o a las fuentes bibliográficas para entender los antecedentes de ese fenómeno. Analiza qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo y qué consecuencias tiene, ¿verdad? Eso es analizar las consecuencias. Y contraponer puntos de vista diversos es yo ir a mis fuentes y contrastar opiniones, ¿verdad? Confrontar diferentes interpretaciones. Contraponer puntos de vista y confrontar diferentes interpretaciones es eh, tener 4 o 5 fuentes con puntos de vista ya sea diferentes o ya sea que van en la misma línea, ¿verdad? Conocer las opiniones de los protagonistas o de los testigos de los hechos, esto con el fin de ahondar en el problema objeto del reportaje. Por eso es que nos apoyamos de las fuentes para darle ese fundamento a nuestra investigación, que no solo nos la estamos inventando, refiriendo nosotros en base a una investigación bibliográfica, sino que existen puntos de vista muy importantes que eso me los da las fuentes a las que yo voy a entrevistar o voy a ir sí, entrevistar. Este género tiene esa particularidad. Aquí se reúne varios de los géneros de los que hablamos, ¿verdad? A nivel general. Con un reportaje puedo hacer una crónica, con un reportaje también hago entrevistas. Entonces, eh, hago, hay un abanico de posibilidades para poder ejercitar varios de los géneros periodísticos de los cuales eh, vamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Qué características tiene? La exhaustividad es una característica que no podemos perder de vista, porque si yo voy a realizar un reportaje, primero tengo que informarme cuáles son los hechos, cuál es la información que hay sobre ese tema, que ya se ha escrito y que es importante conocer. Entonces hay que investigar. El periodista debe esforzarse en reunir cuantos datos y testimonios representativos tenga. Por eso di que es exhaustivo, o sea, eso quiere decir que se necesita una serie de pasos y eh, una elaboración, una estructura elaborada que lleva a tener un orden, ¿verdad? Eh, por eso es que, por eso es que tiene esa particularidad de ser muy puntual y pues que no es de la noche a la mañana que yo lo voy a desarrollar como una nota periodística. Por eso es que es exhaustivo. Exhausto va como de que lleva ciertos pasos y de cierta distancia en el tiempo. Objetividad, dice, pues eso ya lo conocemos, ¿verdad? Tienen que ser datos comprobados, tienen que ser datos verificados, verdaderos, ¿verdad? No me puedo inventar una situación solo para recrearla en un reportaje. Son datos que componen el reportaje, deberán ser tratados y presentados con la máxima objetividad, o sea que deben de tener un nivel de veracidad comprobada. Todo esto ustedes lo han conocido, lo han leído, lo han hecho. Seguramente en el primer semestre realizaron también ese tipo de ejercicios. ¿Y cuáles son los elementos que lleva este género? Eh, pues conocer claramente el tema o los hechos que me van a servir a mí para realizar el reportaje. Buscar información para dominar el tema. Hay que leer, ¿verdad? Si yo voy a ir a hacer entrevistas, antes de ir a entrevistar,
a esas fuentes sobre un tema en específico, yo ya tengo que haberme informado, tengo que tener cierto nivel de dominio sobre el tema. Hacer un esquema de las principales ideas que se quieren exponer. Escribir los primeros párrafos, y eso es importante, que por eso está hasta en negrillas, ¿verdad? Intentando llamar la atención del lector de forma que el relato resulte atractivo y sugerente. Desarrollar el tema con absoluta objetividad, que ya lo vimos, procurando de no caer en tono de relato, ¿verdad? Relato y reportaje, no, del relato como que estuviera contando algo con mucha simplicidad, y eso, a eso no queremos llegar, ¿verdad? Adoptar las cualidades propias del buen reportaje: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. Todos estos elementos conforman la redacción o porque aquí, si hablamos de reportaje, hablamos también de reportaje no solo escrito, sino también audio o audiovisual. Aquí se conjugan tres formas de realizar un reportaje, ¿verdad? Pues dentro de esta gama de estos tres maneras de poder hacer reportaje escrito, o reportaje para radio, o reportaje para medios audiovisuales, tienen que tener estas cualidades: exactitud, precisión, sencillez, naturalidad, ritmo, color, corrección y propiedad. Hay que tomarlo muy en cuenta. Esto que no se nos puede olvidar cuando estamos pensando en hacer un reportaje en cualquiera de las modalidades que ya les comenté. Y bueno, esto creo que es de cajón. Muchos de ustedes pues ya lo saben, muchos de ustedes lo han experimentado, muchos de ustedes tal vez aún no lo tienen muy afinado, pero esperamos que con la práctica lo puedan desarrollar de alguna manera mucho más clara. Entonces, ¿cómo se hace un reportaje? Pues primero hay que tener un tema, ¿verdad? Yo pienso en un tema y digo, ¿hay elementos de investigación para que yo lo pueda desarrollar? ¿Es viable que yo lo pueda hacer? Tengo fuentes a donde poder, que me puedan ayudar para desarrollar mi investigación. Entonces hay que definir un tema y pensar en esos elementos que acabo de decir. Eh, Ahí está, hay que realizar una lista de temas posibles también, ¿verdad? Porque yo puedo pensar en uno, pero en uno posiblemente no sea el correcto. Entonces tengo que tener una lista por lo menos de 5, por lo menos de 5, y más de esos 5 cualquiera. Uno puede ser, ¿verdad? Teniendo en cuenta la relevancia que puedan adquirir en determinados contextos. Y ahí dice, por ejemplo, se debe tener presente quiénes serán los receptores del reportaje y cuáles son las áreas de interés. Aquí, en este sentido, el ejercicio va a tener dos maneras de poder realizarlo con dos temáticas que ya les voy a comentar más adelante. ¿Cómo se hace? También pues buscando fuentes de información. Hay fuentes de información, ya lo decía en el apartado anterior, son preguntas que me tengo que realizar antes de. Si no hay fuentes, entonces solo con lo que yo pueda investigar bibliográficamente, pues va a quedar como muy débil ese reportaje, ¿verdad? Entonces hay que tener la seguridad de que voy a encontrar fuentes que me puedan validar la investigación bibliográfica. Entonces ahí dice que se recopila la información sobre dicho tema con el fin de no caer en reiteraciones. Revisa los archivos de diarios, revistas y libros referentes al tema de su investigación. Siempre habrá algo escrito. Cuando digo fuentes, aquí se habla de fuentes tanto bibliográficas como de cita directa, que estamos hablando que yo voy a buscar a un personaje para que me valide la información bibliográfica que yo pueda encontrar. Seleccionar y analizar las fuentes de información siempre. Entonces, eso es importante. Hoy con internet, ahí puedo encontrar cualquier cosa, pero hay que saber dónde buscar, ¿verdad? Para poder tener fuentes fidedignas o fuentes que tengan el respaldo científico, académico de lo que yo quiero investigar. Se jerarquiza la información existente dentro del material encontrado, lo que tiene mayor importancia debido al tipo de información que se quiere entregar.
eso creo yo que de cajón ustedes saben cómo se puede jerarquizar. Hay algunos reportajes que pueden venir de lo general a lo específico, eh, de lo más antiguo a lo más reciente, ¿verdad? De lo más antiguo a lo más actual. Son algunos criterios que hay que desarrollar para poder tener con seguridad un buen tema, ¿verdad? Una buena investigación. Es necesario realizarse una lectura analítica del material recopilado. Pues eso es de cajón. Si lo voy a investigar, tengo que estarlo leyendo siempre, ¿verdad? Se determinan las áreas más débiles en información clave. Selección de los entrevistados, que es lo que les comentaba, son fuentes también. A partir del tema yo empiezo a ver qué abanico de posibilidades tengo en referencia a entrevistados que serán fuentes importantes, que validarán mi información bibliográfica. A partir de la información seleccionada es de realizar una lista de posibles entrevistados. Depende del tema, yo ahí hago una lista de quienes pueden aportar con su testimonio datos importantes a mi investigación. Y aquí ya entra en juego el otro género que es la entrevista, ¿verdad? Yo preparo una lista de preguntas, voy, hago las citas, primero el primer encuentro posiblemente pues sea para contarle al entrevistado qué es lo que estoy haciendo y cuándo es posible poder abordarlo para que me pueda contestar 3 o 4 preguntas referente a un tema. Entonces aquí ya entra en juego eh, todas esas todas esas estrategias de las que hablábamos, ¿verdad? Para poder abordar, entrevistar a un personaje XY en relación a un tema que yo estoy desarrollando para una investigación. A veces ahí, ¿se acuerdan de las técnicas para el abordaje en materia de entrevistas que hablábamos del libro de cómo ser un buen corresponsal? Aquí se ponen de manifiesto esas técnicas, ¿verdad? Algunas pues son mucho más relajadas, pero cuando es un tema que involucran a funcionarios públicos, a veces nos toca que esperar mucho, que abordarlo, que buscar la manera de poder encontrarlo y entrevistarlo. Pero esas son cuestiones de oficio que las vamos adquiriendo en el camino, en la práctica, ¿verdad? Se realizan las entrevistas y se ordenan los datos obtenidos de acuerdo a su trascendencia. Yo, por ejemplo, quiero hacer una investigación sobre cómo afecta la salud, la salud, digo yo, en materia de comunicación podría ser, eh, diría yo, la salud en estos tiempos la salud mental en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, si estoy hablando de salud mental, estoy hablando de aspectos psicológicos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo yo buscar? Mis fuentes para poder hacer esa investigación. Voy, hago la investigación, hago mi búsqueda bibliográfica, hago mi redacción y luego busco las fuentes para hacer las entrevistas y puedo, de repente, un psicólogo, un médico que trate en el hospital algunos aspectos relacionados a la salud mental. Eh, Puedo también algún profesor que tenga una vinculación con ese tema y voy buscando los elementos quizás más importantes de 4 a 5 fuentes que me puedan dar ese sustento, como ya lo he repetido en varias ocasiones en esta presentación, sustento y validez a lo que yo he encontrado bibliográficamente. Entonces, ahí dice que se seleccionan los elementos más significativos para su trabajo. Y de acuerdo a lo que yo voy redactando, voy incluyendo lo que los profesionales o los entrevistados me dijeron para darle pues esa forma válida que le dan las fuentes y las entrevistas, perdón, a lo que yo estoy desarrollando como investigación.
¿Cómo se hace una vez más? Hay que planificar, hay que estructurar y hay que redactar, ¿verdad? Se estructura una propuesta argumentativa para darle una dirección al reportaje. Se escribe el reportaje siguiendo la estructura prevista e insertando la información brindada por los entrevistados. Es lo que decía yo hace algunos minutos, que cuando yo empiezo a redactar, llego a un punto en que lo que me dijo la psicóloga cabe aquí en la parte donde yo estoy colocando mi argumento bibliográfico de mi investigación, y entonces va uno como dándole validez con los argumentos de mis entrevistados a lo que yo voy colocando, haciendo, hilvanando todas las ideas coherentes, ¿verdad? Para desarrollar este tipo de género periodístico. Hay que revisar, luego de ya tenerlo diagramado, diríamos, ¿verdad? Se revisa, se lee, se ve qué le falta en cuestión de redacción, si tengo las palabras correctas, si no hay errores ortográficos, si no estoy repitiendo muchas palabras, ¿verdad? Eh, Se chequean, dice ahí, datos bibliográficos y aquellos entregados por los entrevistados. Todos esos detalles que uno cuando tiene un producto empieza como a verlo, a leerlo y a leerlo para poder encontrarle. Siempre es bueno que alguien más lo lea porque va a tener otra perspectiva desde el punto de vista. A veces uno de estarlo viendo y viendo no llega a profundizar a veces en algunos errores de redacción o algunos errores de muletillas, ¿verdad? Que uno está usando, repetición de adjetivos. Entonces es importante entonces esa revisión minuciosa para poder tener un escrito con todas las características afinadas para que eso pueda ser un reportaje de gran cuantía, ¿verdad? Está de más comentar lo que dentro de el reportaje, en este caso escrito, pues hay material gráfico complementario, ¿verdad? Que son fotografías que tengan relación con, con el tema que yo estoy abordando. En un reportaje de 2 cuartillas, por ejemplo, ¿verdad? Que son 2 páginas, pues 3 fotografías quizás sería lo más conveniente en materia de diagramación del material, ¿verdad? Nunca, siempre es importante poder colocar 2, 3, hasta 3 diría yo, que son quizás en la parte de estética del reportaje, dependiendo también la extensión y qué tanto yo puedo abordar. De igual manera, también así puede irse. Pero en un material de dos cuartillas, estamos hablando de 2 páginas, podría ser pues 3 y quizás 4, yo lo miraría demasiado, tal vez unas 3 fotografías. Veamos este ejemplo, pero este ejemplo está puesto en páginas ya diagramadas de un periódico, ¿verdad? Entonces, si ven ustedes ahí, tiene 2, 4, 6, 7, 8, 9 fotos, ¿verdad? Pero igual el tamaño y la diagramación ayudan en ese sentido, pues es como 2 páginas de un periódico de aquellos que tienen como doble carta, ¿verdad? Eh, y dependiendo también el tamaño de la letra, pero en la diagramación regularmente cuando hacemos una presentación para fines académicos, pues lo hacemos en hojas tamaño carta, ¿verdad? Y, pues tratamos de hacer algún tipo de diagramación, pero esta sería como ya como una maqueta para un periódico, ¿verdad? Fuera nada más como un ejemplo. Bueno, yo consideraría que estos son los elementos más importantes que tenemos, que son básicos, clásicos y creo yo reiterativos en este sentido, porque es un tema que ustedes pues ya han abordado, ya conocen muchos de esos elementos que estoy presentando,
ya los han escuchado, ya lo han estudiado, de eso se han evaluado en el primer semestre y seguramente más de alguna práctica realizaron. Entonces, yo estaré compartiendo con ustedes algunos criterios que creo yo que vamos a ir tomando en cuenta para que ustedes vayan desarrollando ya también una práctica en relación a este tema. De primera mano, les comento que el ejercicio para esta semana podría ser elaborar una ficha técnica en una página de Word donde ustedes indiquen, yo voy a poner dos temáticas, que son las líneas que la Universidad de San Carlos de Guatemala está abordando en materia de medio ambiente y discapacidad. Entonces, en esa línea, pudieran ustedes desarrollar cualquier reportaje que vaya enfocado desde cualquier enfoque que ustedes quieran abordar, sus reportajes que van a ir desarrollando para las próximas semanas. No tengo fecha todavía porque ahorita estamos trabajando en la parte de la nota informativa, pero sí me gustaría que fueran visualizando ya, por ejemplo, ya sea 4 temas, 2 en materia de medio ambiente y 2 en materia de discapacidad, para que vayan ustedes pensando. Entonces, en la ficha técnica, lo que van a desarrollar, que voy a dejarlo como tarea, pues es desarrollar entonces, ¿qué lleva la ficha técnica? La ficha técnica consta de sus datos, el objetivo principal, un objetivo principal del por qué usted, o sea, si tiene usted 4 temas, tiene que hacer en la ficha técnica 4 objetivos. Luego, esa es la manera de ir pensando en qué tema voy a abordar. Cuando ya tengamos eso, entonces yo le sugiero cuál de los 4 temas es viable, y luego en una entrevista personal, que así lo vamos a desarrollar, vamos a ir como desarrollando, si usted tiene, de los 4 usted ya tenía uno pensado, pero yo le sugerí otro, pues ahí cruzamos criterios y podemos entonces ya sugerir que usted empiece a trabajar un reportaje en esa línea. Pero de primera mano entonces, eso lo voy a dejar por escrito, pero se los estoy adelantando en este video para que empecemos a pensar. 4 temas, 2 temáticas. Las 2 temáticas son medio ambiente y discapacidad. Bajo esas dos temáticas, usted tiene que presentar 4 temas de investigación, 2 de medio ambiente y 2 de discapacidad. En una ficha técnica, que quiere decir los datos suyos, ¿verdad? Su nombre, el curso, su número de carnet, y sus 4 temas. Tema 1, tal tema. El objetivo general de esta investigación será el objetivo es cuáles son las consideraciones que yo quiero alcanzar con la investigación de y hacer ese reportaje. Entonces, son 4 temas, 2, vuelvo a repetir, 2 de medio ambiente y 2 de discapacidad con sus respectivos objetivos. Ese sería como el inicio de esta práctica, que ahorita todavía no la vamos a determinar ni fechas, pero sí temas ya los vamos a ir determinando para que cada uno empiece de a poquito a ir buscando por lo menos la actividad, la cuestión bibliográfica, ¿verdad? Pensando y luego en quiénes serán mis entrevistados. Entonces, con eso yo me quedaría para esta semana. Simple y sencillamente, entonces voy a poner la fecha. Yo les aviso a través del grupo para cuando yo estoy requiriendo la ficha técnica de esta semana, para esta semana. O sea que esa es tarea para la próxima semana, porque ahorita pues nada más están recibiendo la clase con el contenido correspondiente,
pero para la próxima semana ya voy a solicitar esa ficha técnica. Con los datos voy a dejarlo en la plataforma y yo les avisaré y les confirmaré para cuándo tendrán la oportunidad. Yo creo que para el miércoles 16 sería la fecha para poder entregar esa ficha técnica en la pestaña de tareas del curso de géneros periodísticos en la plataforma. Pero todo esto se los confirmo yo y se los estaré dejando en una ficha técnica, ¿verdad? Perdón, en un documento que dará las instrucciones. Entonces, jóvenes, pues mucho gusto. Es un placer poder acompañarlos en este proceso de aprendizaje y de, de práctica, ¿verdad? Porque pues creo que es lo que necesitamos, hacer mucha práctica, interactuar con el medio donde nos desarrollamos. Sé que algunos trabajan en actividades que no tienen nada que ver con lo que están estudiando, pero pues ahí sí que les toca, ¿no? Así que con esto me quedaría yo. Muchas gracias y cuídense y nos seguimos comunicando a través de las diferentes plataformas.